Hola amigos de YouTube, bienvenidos a Dream Music Escuela. El día de hoy haremos una reparación de grietas en la tapa de una guitarra comúnmente hechas por un golpe o caída. En este caso, vamos a tener que pegar la tapa y posteriormente hacer un refuerzo por dentro. Una vez terminado el proceso de reparación, retocaremos la pintura de la tapa completa. El primer paso es retirar las cuerdas. Aplicaremos sobre la grieta abundante pegamento blanco para madera de alta adherencia. Presionamos un poco para que el pegamento entre en la hendidura. Retiramos el excedente para dejar limpia la superficie. A continuación, utilizaremos una prensa y 2 tacos de madera. Colocaremos la prensa con mucho cuidado de no lastimar la guitarra y comenzamos a apretar. No se debe ejercer mucha fuerza con la prensa, únicamente lo necesario. Si el pegamento sale de la ranura o de la grieta, significa que estamos realizando una muy buena reparación. Posteriormente, dejaremos secar aproximadamente 4 horas. Transcurrido ese tiempo, retiramos los excedentes fuera de la grieta con un paño húmedo. El paso siguiente consiste en reforzar la parte interior. Este proceso lo haremos por medio de estas chapillas o pedacitos de madera que hemos preparado con anticipación. Estos tienen entre 1 y 2 milímetros de grosor y aproximadamente 1.5 centímetros de ancho. Los pondremos de esta forma. Nos ayudaremos de una pequeña varita de madera que nos servirá para introducir las chapillas por la boca de la guitarra y empujarlas hasta el lugar donde está la grieta. También utilizaremos pegamento blanco para madera y un pequeño bombillo, que introduciremos por la boca de la guitarra y nos ayudará a ver por la parte superior toda la grieta y las partes débiles que debemos reforzar. Introducimos la bombilla y apagamos la luz para enfocar la grieta que tenemos. La posicionaremos en un lugar donde no nos estorbe. Tomaremos uno de los refuerzos y le aplicamos abundante pegamento blanco en una de sus caras. Posteriormente, tomamos el palito con el cual lo vamos a manipular y lo untamos también con pegamento para poder posicionarlo por encima y que no se nos caiga. Ahora lo introduciremos por la boca y lo posicionamos donde está la grieta. La sombra nos indica la posición del primer refuerzo. Una vez lo tengamos en su lugar, presionamos para que haga contacto con la madera y el pegamento. Seguiremos realizando este mismo proceso a lo largo de toda la grieta. Podemos observar los 5 refuerzos que hemos colocado a lo largo de toda la grieta. Dejaremos la guitarra boca abajo y dejaremos secar de 4 a 5 horas. A continuación, vamos a tratar de hacer la nivelación de la superficie para que ésta se note lo menos posible. Con ayuda de un taco de madera, lijaremos en forma de círculo con lija número 400 y 600. Cuando notemos que no hay ningún desnivel y tenemos la superficie plana, vamos a proceder a aplicar un poco de color igual al de la tapa en la hendidura, para así tratar de disimularla un poco. Para ello, preparamos un poquito de thinner o disolvente y le añadimos tinte o color para madera, en este caso en polvo. La cantidad que vamos a adicionar es muy mínima, ya que el tinte es bastante concentrado. Mezclamos y observamos que tenemos un tono similar al de la tapa, aunque este es un poco más claro. Eso nos permitirá retocarlo y mantener un buen acabado. Tomamos el pincel con un poco de pintura, cerciorándonos de que esté bastante seco, procedemos a aplicarlo sobre la línea. Dejamos secar unos segundos y refinamos con lija nuevamente. Daremos otra mano más hasta que se note lo menos posible. Dejamos secar unos segundos y repetimos el proceso. Una vez que ya obtuvimos el color lo más parecido posible, vamos a lijar con lija número 800 toda la tapa para darle una capa de laca uniforme y así ayudar a que se empareje más el color y que todo este proceso dé un mejor resultado. Una vez terminamos de lijar, esta es la textura que obtenemos. A continuación, el paso siguiente es encintar la cenefa o los perfiles, también la roseta y los aros.
porque vamos a realizar una pequeña aplicación o realce del color de la tapa, aplicando un poquito de tinte en general. Recordemos que se debe poner una bolsa plástica dentro de la boca para no manchar la etiqueta ni ninguna de sus partes interiores. Daremos una mano de color aplicando el tinte que mezclamos anteriormente con thinner y daremos una mano muy ligera. Dejaremos secar unos segundos, ya que estamos aplicando tinta al solvente, por ello no necesitamos tanto tiempo de secado. Aplicamos otra capa hasta que tengamos un color bastante uniforme. Una vez realizado el realce del color, quitamos únicamente la cinta de la cenefa y de la roseta. Dejaremos el resto del empapelamiento para seguir pintando la tapa superior. Recordamos que esta laca se diluye con un 50% de thinner y un 50% de laca. Para asegurar un mejor acabado, vamos a filtrarla por medio de una tela fina o media velada. En este caso, hemos preparado 50 ml de laca, el cual será suficiente para dar 2 manos. Procedemos ahora con su aplicación. Así queda nuestro instrumento con la primera capa de laca. Después de 2 horas de secado de la primera capa de laca, realizamos un lijado muy superficial con lija número 800 para matar el brillo y dar la última capa. Este es el resultado después de las 2 capas de laca. Como podemos observar, la grieta dejó una huella que es incurable debido a que no nos permiten cambiar el color. Si fuera el caso contrario, utilizaríamos un tono diferente y la ocultaría por completo. Así que daremos por terminado este trabajo. Por último, le daremos una pequeña limpieza con silicona y pasaremos a colocar sus cuerdas y probar el instrumento. Retiramos todo el empapelamiento. Le colocamos sus cuerdas y ya está listo para usarse. Si te gustó el video, regálanos manito arriba y suscríbete, ya que así nos motivan a seguir creando más contenido para ustedes. Hasta la próxima.